su sonrisa linda contemplar. En sus manos yo veré las marcas del amor que con él por siempre estará. Oh, si fue por mí y fue también por ti que Jesús en la cruz murió y nos redimió. Con tierna voz muy suave y dulce, quiero ir a Cristo hablar. Venid benditos poseed el hogar eterno que os preparé. Si tú quieres con Jesús vivir por la eternidad, dale tu ser y tu corazón. No demores, no hay tiempo, no vaciles más que Jesús pronto volverá y nos llevará al hogar. Happy Sabbath to each of you. What a blessing to be together with you today. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué bendición el poder estar hoy compartiendo con ustedes. We thank the Lord for all that beautiful music that we have recorded to buy us a little more time. Y estamos agradecidos a Dios por esa hermosa música que teníamos allí grabada para darnos un poquito más de tiempo. And as usual, the delay is caused by computer problems. Y como siempre, la tardanza vino por problemas de computadora. Switching from an older computer to a different type of computer, it wasn't working this morning and we needed extra music. Estábamos pasando un archivo de una computadora a otra computadora y no había compatibilidad y entonces necesitábamos esa música celestial extra. But I pray that the music has prepared our hearts for the message today. Pero oro para que esa música haya preparado nuestros corazones para el mensaje de hoy. We have appreciated the beautiful spiritual environment that we have every Sabbath. Y apreciamos realmente el hermoso ambiente espiritual que tenemos cada sábado. God is preparing our hearts Y Dios está preparando nuestros for corazones something very special about to happen. para algo muy especial que está por acontecer. The best days of the church are right before us. Y los mejores días de la iglesia están frente a nosotros. Apparently, everything is going downhill. Aparentemente todo se está desbocando, But it's the other way around. pero es de otra forma. God is preparing our hearts for the greatest outpouring of blessing that He has ever poured out on humanity. Dios está preparando nuestros corazones para el derramamiento más grande que ha existido en la historia de la humanidad. So I'm grateful today Así que estoy agradecido hoy for each of you that are accompanying us here today, por cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy, for those that are accompanying us by television and satellite, por aquellos quienes nos acompañan también por la televisión y transmisión satelital, and for those that all around the world are watching by internet. y aquellos quienes se encuentran alrededor de todo el mundo a través del internet. Thank you. Gracias. I pray that it will be blessed today in a special way. Y oro para que hoy tenga una bendición especial. And I never want to forget to thank all of the faithful supporters that make this possible. Y no puedo pasar de lado, no quiero olvidarme de todas aquellas personas que fielmente apoyan este ministerio y lo hacen posible. God has touched hearts. Dios ha tocado corazones. He himself is the one who impresses people
how and when to give. Él mismo es el que impresiona a las personas cuándo, cómo y dónde dar. You notice that we never request or even suggest anything about funds. Y ustedes pueden darse cuenta, nosotros ni pedimos, ni sugerimos, ni damos ninguna pista de fondos o de necesidad de fondos. Because our Heavenly Father is responsible for that section. Porque nuestro Padre Celestial es responsable de eso. If this is His work, He Himself will provide the means. Y si este es su trabajo, Él va a sostener y va a proveer las necesidades de ese trabajo. And if it isn't His work, Y si no es su trabajo, it is perfectly fine to shut down. es perfectamente correcto que se cierre. We are willing to shut down. Estamos dispuestos a hacerlo. We are willing to go back to zero again. Estamos dispuestos a comenzar de cero nuevamente. But we want God's will to be done. Pero queremos que la voluntad de Dios sea hecha. And the best proof of that is that He Himself is providing resources for it to continue. Y la mejor prueba para eso es que Él mismo es el que provee los recursos para que la obra continúe. Before we begin, Antes de comenzar, I want to share an experience that is happening to me, but first what happened to a friend of mine. quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha pasado así a mí, pero quisiera compartirle antes una que le ocurrió a un amigo. A very good friend of mine Un amigo, un buen amigo who mío, has preached from this pulpit, quien ha predicado desde este púlpito, Pastor Samuel Braga. el pastor Samuel Braga. He lives in Australia, Él se encuentra en Australia, but originally he's from South America. pero originario de Sudamérica. He told me the story about a cancer that appeared on his leg. Él me contó la historia sobre un cáncer que apareció en su pierna. As I recall, on his right leg, one day a very big sore appeared, which was cancerous. Y de acuerdo a lo que me recuerdo de la historia, una gran úlcera cancerígena apareció en su pierna derecha. A friend of his, a surgeon, said, I'm going on vacation, but as soon as I come back from vacation, I will do a surgical procedure and remove it. Y de hecho un amigo médico de este pastor le dijo, yo estoy saliendo de vacaciones, pero tan pronto regrese, vamos a operarte. And while the doctor was gone, Y mientras el doctor se había ido de vacaciones, a friend of his said, don't have it removed surgically because no matter how you cut it out, part of it will still remain. y otro amigo le dijo, pero no hagas esa operación, porque no importa cuánto cortes de la pierna, igual va a permanecer. Because it is very large and no doubt has many extensions into your leg. Porque es bastante grande y sin lugar a duda tiene extensiones en tu pierna. And he suggested a treatment Y él sugirió un tratamiento, while the doctor was gone. mientras que el doctor estaba de viaje. During those 2 weeks, he did this treatment. En estas 2 semanas él hizo ese tratamiento. There is a black salve, Hay una célula negra, ungüento. un ungüento, salve, ok. Okay, Hay un ungüento negro made in Ecuador hecho en el país de Ecuador that can be used for skin cancers que puede ser utilizado para cáncer de la piel or cancers that come to the surface. o cánceres que llegan a la superficie. If you put the black salve on it, Y si usted coloca este ungüento en esa superficie, the black salve will attack all the cancer cells and extricate the cancer. este ungüento va entonces a sacar todo el cáncer. And it will find every cell and destroy it. Y esto va a encontrar cada célula y la destruirá. And so he tried it. Así que él lo hizo. He said, oh, it burnt like fire for 2 days. Y dice, por 2 días quemaba como fuego. But then the pain went away, Pero luego el dolor cesó and this tumor started to come out of his leg. y este tumor empezó a salir de su pierna. And it just kept coming out. Y seguía saliendo. And it came out with large tentacles like an octopus. Y salía como con tentáculos, como un pulpo.
No surgeon could have found all of those pieces. Ni un cirujano hubiera podido hallar todas esas piezas. But it came out from his leg and he pulled it out with all its tentacles. Pero esa salió de su pierna y lo aló, ¿no? Con todos sus tentáculos. When the doctor came back, there was no more cancer. Y cuando el doctor regresó ya no había cáncer. It was a nice healing of his skin. Pero su piel estaba ya comenzando a sanar. And it's healed to this day, no problem. Y hasta el día de hoy está sano, sin ningún problema. So Pastor Braga told me it worked for me and it has worked for other friends of mine. Y el pastor Braga me dijo, ha funcionado para mí y conozco que ha funcionado para muchas otras personas. So I decided about a year ago to buy some. Así que yo decidí hace un año a comprar un ungüento de esto. And I have a little bottle right here. Y yo tengo una botellita de eso, tengo acá, este es el ungüento. Let me open it up here. Y lo voy a abrir. You can see that it's black. Usted puede ver que es negro. And it says Amazon on the side. Y dice Amazon. I'll put it right here. Ajá. So the cameras Ahí can look. está, la cámara de repente lo puede capturar. I ordered it from Ecuador. Yo hice este pedido de Ecuador. Another name for that is called Cansima. Y otro nombre que se le da a esto es Cansima. In Spanish, that would be Cansema. Cansema. Porque with Yeah, Z. yeah. Okay. Cansema. And a few weeks ago, Y hace unas semanas atrás, I had a physician tell me that I had a little spot on my back that he was worried about. me dijo, ¿sabes que en tu espalda hay una manchita que me tiene preocupado? Have a dermatologist check it out. Por favor, ve a un dermatólogo para que lo chequee. So on Thursday, 2 days ago, I had a dermatologist look at it. Así que el jueves, hace 2 días atrás, yo fui al dermatólogo para que me examinara. And she looked at it with a dermatoscope, very, Y- very close. Ella me examinó I think they call it y un dermatoscopio. dermatoscopio So they can get a very close look. para que así puedan observar bien detenidamente esta mancha. And she agreed Y that it's ella- probably cancerous. Ella estuvo de acuerdo que probablemente era cáncer. She said it probably can be taken out, no problem, with small surgery. Y ella me dijo, esto puede ser removido sin ningún problema, con cirugía. But I decided to try the Black Salve. Pero yo decidí probar este ungüento. So my wife put it on my back, Así que mi esposa lo colocó en mi espalda. and it was a little sore. When I touch it on the back, it's Y sore. cuando lo toqué, un poquito ardía. And last night, we looked at it, Y anoche lo vimos and the ointment is attacking all of the cells that are in question and leaving all the other skin as normal. el ungüento está atacando esa parte donde está esa verruguita, esa manchita, pero las demás células están bien. Todo alrededor está bien. So I just wanted to share that with you, that I'm in the process right now Así que quiero compartir con ustedes esto porque estoy en el proceso ahora. because of the many 100,000 people that or more that will watch this video. Porque sé que hay cientos de miles de personas que probablemente van a ver este video. Some of you will probably have a skin cancer or know somebody who has a skin cancer. Quizás algunos de ustedes están padeciendo de cáncer de piel o conocen de alguien que tenga este problema. So I want you to know about it. Así que quería introducirlos a este remedio. If you look on the internet, Si usted busca en el internet, you will find where to buy it. usted va a encontrar dónde comprarlo. They do not market it specifically under that to fight cancer because they don't want to get in problem with the pharmaceutical company. Ahora, ellos no hacen, digamos, una propaganda o una publicidad que diga específicamente que esto es para cáncer porque si no pueden tener problemas. So they market it as something else. Así que ellos pues, lo publicitan como algo distinto. But now that you know about it, Pero ahora que ya lo conoce, you will be able to try to find it. usted entonces va a poder
encontrarlo y pelear la batalla. There are many things that only natural medicine that God has made can cure. Y hay muchas cosas que a través de la medicina natural que Dios ha hecho se pueden curar. We're going to bow our heads for prayer if you will join us as we ask God's presence. Y ahora vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Les invitamos a que nos acompañen para pedir la presencia de Dios. Loving and dear Heavenly Father, Amoroso y querido Padre Celestial, thank you that you are preparing our hearts for a wonderful blessing soon to come. gracias Señor que tú estás preparando corazones para la bendición, la esperanza que es venidera. Thank you for a promise that what you have started, a good work in us, you will be faithful to complete it. Gracias Señor por la promesa que lo que tú has comenzado en nosotros, tú serás fiel para terminarlo. If we allow you, if we ask you, you will do for us that which we long for. Y si nosotros te permitimos, si nosotros te lo pedimos, tú harás en nosotros aquello que tanto anhelamos. Please purify our hearts. Por favor, purifica nuestros corazones. Take all worldliness out of our hearts Saca de nosotros toda mundanalidad and replace it with your character, y reemplaza esto con tu carácter, with your love. con tu amor. Help us to work together like one team, Ayúdanos, Señor, a trabajar juntos como un equipo, like one family. como una familia. May your children draw closer and closer together. Que tus hijos, Señor, se unan más y más. You have children in all of the churches, Tú tienes hijos en todas las iglesias, but you have a remnant people. pero tú tienes un pueblo remanente. It's a small group. Es un grupo It's pequeño, not a large group. no es un grupo grande. They have the faith of Jesus Ellos tienen la fe de Jesús and the testimony, the spirit of y prophecy. el testimonio del Espíritu de profecía. Lord, we love you. We look forward to your second coming. Señor, te amamos y nosotros anticipamos verte en la segunda venida. It is imminent, soon Es- to happen, Inminente, es algo que acontecerá pronto and we want to be ready. y nosotros queremos estar listos. We want to receive the blessing. Queremos recibir la We bendición. want to be part of the loud cry. Queremos ser parte del fuerte pregón. So please, Así seal que, us and prepare us. así que, por favor, séllanos y prepáranos. Thank you, Lord. Bless us now with your truth. Gracias, Señor, y ahora bendícenos con tu verdad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I like to start out my sermons with a story. Me gusta comenzar mis sermones con una historia. I just finished the story. Ya terminé una historia, Now we're going to start the beginning of the sermon story. pero ahora voy a contar la historia del sermón. The sermon today is called Chosen and Faithful. El sermón de hoy es llamados, elegidos y fieles. From Revelation 17. Y vamos a hablar de Apocalipsis 17. Okay? And I'm Así going to que tell you a story about a missionary. Ahora, yo les voy a contar una historia de un misionero. As my wife and I were reviewing this story last night, tears came to our eyes. Y de hecho, mi esposa y yo, mientras estábamos revisando esta historia anoche, lágrimas salían de nuestros ojos. Because it is such a lovely story. Porque es una historia tan hermosa. And it reminds us of the times that we lived in the mountains of Guyana. Y esto nos hacía recordar esos tiempos cuando nosotros vivíamos en las montañas de Guyana. Early in his youth, Mr. Watkin Roberts wanted to be a missionary to India. Él, en su temprana juventud, este señor, Watkin Roberts, él quería ser un misionero en India. So after he finished his studies in chemistry, Así que después de haber finalizado sus estudios de química, he went to India. él fue a la India. And he met together with the current government, which was British. Y él entonces se encontró allá con el gobierno que en ese momento estaba en India, el gobierno británico. And he explained to the officer that he wanted to carry the word of God into the jungles of India. Y él explicó a los oficiales gubernamentales que su propósito era llevar el evangelio a la selva de India. He was forbidden. Y a él se le prohibió esta tarea. The Indians in the jungles and mountains will probably kill you. No, porque probablemente, o lo más seguro, es que los indios que están en las montañas te van a matar. And they may eat you. Y capaz te coman.
And we do not want them to be bothered by the word of God. Y nosotros no queremos que se nos moleste con la palabra de Dios. But he said, but God has called me to do that. Pero él dijo, pero el Señor me ha llamado para hacer esto. I forbid you to go into the mountains. Se le prohíbe ir a las montañas. But he was called of God. Pero él fue llamado por Dios. He explained to the officer. Y le explicó a los oficiales. But the officer was very adamant. Pero el oficial no quería saber nada de esto. I do not allow you and will not give you permission to go. No te permito esto, no le doy permiso para que usted vaya. But he went anyway. Pero él fue de todos modos. He got his donkey and he started walking. Él agarró su burrito y empezó a caminar. Suddenly, there were spears being thrown at him. De repente había lanzas que eran arrojadas hacia él, Near him, just to scare him. cercano a su persona para que él se But he asustara. kept singing and walking. Pero él continuaba cantando y caminando. Eventually, he reached the village Eventualmente él llegó a la aldea and he spent 1 year in that village. y él pasó un año en esa aldea. Here we see a man who received the message with his young son. Y aquí vemos en la fotografía un caballero que recibió el mensaje y lo vemos allí con su hijo. The missionary left after 1 year. Después de un año, el misionero partió He never came back. y nunca más regresó. There were too many political problems with other churches and the military. Había muchos problemas allí a nivel político y también con la milicia. So he left and went back to England, Así que él partió, regresó a Inglaterra and he thought that he didn't do very much with his life. y él pensó, bueno, realmente no hice mucho con mi vida. But this father carried his son, taught his son all about the gospel, and took him to town to learn how to read. Y este padre, aquí lo vemos con su hijo, él tomó a su hijo, le enseñó todo lo que había aprendido del Evangelio y luego lo llevó a la ciudad para que aprendiera a leer. And there he's learning to read. The teacher is teaching the little boy how to read. Y allí vemos el maestro enseñándole a ese jovencito a cómo leer. Eventually he learned how to read and he became a student. Y eventualmente él supo cómo leer y se convirtió en un The estudiante. first native to learn how to read. Y First native from that area. el primer nativo de esa aldea que había aprendido a leer. He finished the university Él culminó sus estudios de la universidad and he went to study in the U.S. y luego fue a estudiar a los Estados Unidos. After studying in Scotland, Después de ir a Escocia, then in the United States, luego a los Estados Unidos, he decided to translate the scriptures into his own language. él decidió traducir las escrituras en su propia lengua. And then he went back to England. Y luego regresó a Inglaterra. He had never met the missionary Watkins Roberts. Él nunca antes había conocido al misionero Watkins Roberts. So he found out where he lived in a little apartment there in London. Y halló donde él vivía, allí en un pequeño apartamentito en Londres. He went to his apartment, but nobody was there. Fue a su apartamento, nadie estaba allí. So he sat and waited. Así que él se sentó a esperar. Remember that it was his father that had been evangelized. Ahora, recuerden, su padre era el que había sido evangelizado Years ago. hace años atrás. And here this old man came up Y de repente viene este anciano and he walks in y empieza a caminar and then he says, "Hello, y le dice, hola, are you Mr. Watkins Roberts?" ¿es usted el señor Watkins Roberts? Yes, Sí, I am him. yo soy I'm él. he. And so he introduces himself and he starts telling his story. Él se introdujo a sí mismo, este joven, y le empezó a contar su historia. He said, "I am the son of Rochunga." Yo soy el hijo de Rochunga. Oh, I remember Rochunga. Y él dijo, yo me recuerdo de Rochunga. Rochunga is a missionary. Rochunga es un misionero. He's evangelized all the region.
Él ha evangelizado toda la región. And I learned how to read and write. Y yo aprendí a leer, a escribir. And now I finished my studies and I'm translating the scriptures. Y ahora que he culminado mis estudios, estoy traduciendo la Biblia. How many churches are there? El hombre le pregunta, ¿y cuántas iglesias hay allí? There's over 100 churches in that region now. Hay en nuestra región más de 100 iglesias. He could hardly believe it. Él casi no lo podía creer. He said, we write our own music and we have our own hymn book. Nosotros tenemos incluso nuestro propio himnario. The old man almost cried. El hombre, ese anciano, casi llora. I only spent 1 year there of my life. Yo solamente pasé 1 año allí de mi vida. But Rochunga said, but you planted the seeds of God's love in our heart. Y Rochunga le dijo, pero tú fuiste el que plantaste la semilla del evangelio en nuestros corazones. And we have taken it and we have spread it everywhere. Y hemos tomado ese evangelio y lo hemos esparcido por todas partes. After the Bibles were translated, he sent a box to his father who's writing there in the back. Y una vez que las Biblias fueron traducidas, envió una caja a su padre, que lo vemos allí en la parte trasera. They took it to the village and they opened up the box and there is a Bible. Y allí en la aldea abrieron la caja donde había Biblias. In his own language. En su propia lengua. For the first time. Por primera vez. He went to the top of the mountain. Él subió a la cima de la montaña. And he held up the Bible and said, Lord, thank you. Y él, agarrando la Biblia, le dijo al Señor, gracias. Rochunga went back to his village. Rochunga regresó a su aldea. He met a very nice young lady Y conoció a una joven that also had learned how to read and write. muy hermosa que también había aprendido a cómo leer y escribir. They had a wedding Tuvieron su boda and formed a missionary family. y establecieron una familia misionera. And then he opened up a school and started teaching. Y luego abrió children. una escuela y empezaron a enseñar a los niños. While he was teaching class, he received an envelope one day. Y mientras estaba enseñando las clases, él un día recibió un sobre. The envelope said, because you are the first native that has had an education, Y él decía, porque tú has sido el primer nativo que ha tenido educación, we want to name you as representative for the whole region. queremos nombrarte como representante de toda la región. Please come and talk to the prime minister. Por favor, ven y habla al primer ministro. So he talked to the prime minister. Así que él se fue a hablar con el primer ministro. The prime minister delegated him, talked to him and explained the responsibility. Y el primer ministro le explicó las responsabilidades que ahora tendría And sent him to see the person in charge, y lo envió para la persona que estaba a cargo de la tarea, a British man. un hombre británico. And the British man said, we will give you a house and a car and a chauffeur. Y el hombre le dijo, el caballero le dijo, bueno, nosotros te vamos a dar una casa, un auto, vas a tener chofer And you will have a very good, handsome salary. y vas a tener un salario hermoso. If you want to work for your people, you can help to build hospitals and other things. Si usted quiere trabajar para su pueblo, usted puede construir hospitales y otras cosas. Tell me about yourself. Dígame un poco sobre usted. Rochunga was excited. Y Rochunga estaba emocionado. He said, I studied in Scotland. Yo estudié en Escocia. I studied in the States. Yo estudié en los Estados Unidos. I translated the Bible into my own language, and the Bible is everywhere in my region. Yo traduje la Biblia en mi propia lengua y ahora esa Biblia está en todas partes en mi comunidad. Is that what your education was about, the Bible? De eso se trata tu educación, de la Biblia. Yes, sir. Sí, señor. I cannot name a Christian to be in charge of that region. Yo no puedo nombrar a un cristiano a cargo de esa área. The Bible is not what I was looking to spread. La Biblia no era lo que yo estaba tratando de que se diseminara, dijo el Return to hombre. your village. I will not name you as representative. I do not want a Christian to be a representative. Por favor, regresa a tu aldea. Yo no quiero que ningún cristiano sea el representante de la región. That was the attitude of the British government during the years that they ruled in India. Y esa era la actitud del gobierno británico durante los años
de gobierno en India. England was a Christian country, and yet they did everything to stop the missionaries. Y a pesar de que Inglaterra era un país cristiano, hacían todo lo posible para detener el avance del mismo. Well, Rochunga finished his doctorate degree, Bueno, Rochunga finalizó sus estudios de doctorado and Pastor Rochunga y el doctor o pastor Rochunga started an organization called Bibles for the World. comenzó una organización llamada Biblias para el Mundo. Not only did he send Bibles across his region, but he sent more than 1 million Bibles across all the countries of Asia. No solamente él enviaba Biblias para su región, sino que envió más de 1 millón de Biblias para naciones cercanas, As I looked at that, en toda Asia. country, I said, that looks just like Guyana, like I used to fly there. Y cuando yo veo esa fotografía, me acuerdo de Guyana, porque me acuerdo cuando sobrevolaba esa área. This is a real picture of Mr. Watkins. Esta es la foto verdadera del misionero Watkins. When he gets to Roberts. heaven, Y cuando él llegue al cielo, he will see the results of 1 year of mission service. él va a ver el resultado de 1 año de servicio misionero. 1 year of your time invested in God's work. 1 año invertido en la obra de Dios. Going where nobody else wants to go. Yendo a donde nadie quiere ir. Going where nobody wants you to go. Yendo a donde nadie quiere que vayas. Maybe it will cost you your life. Quizás te costará la vida. Maybe it will take all the resources you have. Quizás va a tomar los recursos que tengas. But can you imagine what kind of prize awaits this man in heaven? Pero te puedes imaginar por un momento qué tipo de galardón le espera a este hombre en el cielo. And this is Dr. Rochunga with his father. Y aquí vemos al doctor Rochunga, ahí está con su padre. This is Dr. Rochunga with his wife. Y aquí está el doctor Rochunga con su esposa. You can tell what a lovely Christian couple they are. Y usted puede ver qué hermosa pareja cristiana es. Because of 1 year of mission service. Por 1 año de servicio misionero. Jesus called his disciples. Jesús llamó a sus discípulos. He gave them a method of work. Él les dio un método de trabajo. His method is to be ours today. Y su método, su trabajo es el nuestro hoy. His success will also be our success. Su éxito será también nuestro éxito. But as it wasn't easy for him or the disciples, it will not be easy for us either. Pero así como no fue fácil para Jesús y sus discípulos, tampoco lo será para Jesus was nosotros. rejected by his own people. Jesús fue rechazado por su propio pueblo. And it was the close of probation for his people. Y era el periodo de cierre de gracia para su pueblo. Could it be that as we reach the end of times, probation is about to close for God's people again? Podría ser que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, el tiempo de gracia también para el pueblo de Dios se cierre. God is calling all of us to be missionaries. Dios está llamando a cada uno de nosotros a ser misioneros. To do everything we can Para- to take the gospel to the world. Para hacer todo lo que podamos para llevar el evangelio al mundo. Our money, our influence, our time. Nuestro dinero, nuestra influencia, nuestro tiempo. That's a top priority right now. Esa es una importancia, una prioridad primaria ahora. But let's look and see how it was that Jesus gave his disciples Pero their task. vamos entonces a ver cómo Jesús le dio esta tarea a sus discípulos. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles or to the city of the Samaritans, enter ye not. Mateo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no But entréis, go rather to the lost sheep of the house of Israel. sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. And what is the message? He said, Go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. ¿Y cuál es el mensaje? Yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. And what is the message? ¿Cuál es el mensaje?
the method, I should say. El método, más bien, Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely have received, freely give. sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Provide neither gold nor silver nor brass in your purses, nor script in your journey, neither two coats, neither shoes, yet staves, for the workman is worthy of his hire. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. That was the message and the method of Jesus in his time. Ese era el mensaje y el método de Jesús en su tiempo. And it is to be the same for us today. Y ha de ser el mismo para nosotros hoy. Who were the people, who were the focus in Jesus' time? ¿Cuál era el centro de atención en el tiempo de The Jesús? lost sheep of Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Before you can take the message to the whole world, you have to focus on God's people first. Antes que tú puedas llevar el mensaje a todo el mundo, tienes que enfocarte en el pueblo de Dios primero. You have to prepare them Tienes que prepararlos. because their time of probation is about to end. Porque su tiempo de gracia está a punto de cerrarse. What was the message? ¿Cuál era el mensaje? The kingdom of heaven is at hand. El reino de los dioses se acerca. And today, God's people, God's remnant people, do not believe that the kingdom of heaven is at hand. Y hoy día el pueblo remanente de Dios no cree que el reino de los In dioses está cerca. 2015, the General Conference, I was there, they voted that Jesus' coming is not imminent. En el año 2015, la Asociación General, yo estaba allí, votó diciendo que el regreso de Jesucristo no es inminente. It will happen sometime soon, Acontecerá algún tiempo pronto, but not imminent. pero no es inminente. God's people do not realize that Jesus is about to come. El pueblo de Dios no se da cuenta que Jesús está por venir. That's why everybody is relaxed. Y es por eso que todo el mundo está relajado. That's why nobody has a sense of urgency. Es por eso que nadie tiene un sentido de urgencia. That's why we don't have to prepare for anything because there's nothing to prepare for. Y es por eso que no tenemos que prepararnos porque no hay nada para qué prepararnos. So the priority is God's people and the message is the kingdom of heaven is at hand. Así que la prioridad es el pueblo de Dios y el mensaje, el reino de los dioses se está And how por do we do it? acercar. ¿Y cómo lo hacemos? By the health message. A través del mensaje pro Healing, salud, cleansing, and casting out demons. sanando, limpiando a los leprosos y echando fuera demonios. Are you going to face opposition? Ahora, ¿será que usted va a enfrentarse a oposición? Absolutely. Absolutamente. Jesus promised it. Jesús así lo prometió. He said, and ye shall be brought before governors and kings for my sake, in Matthew 10:18 and 20. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Mateo 10, 18 al 20. For a testimony against them and the Gentiles. Para testimonio a ellos y a los gentiles. But when they deliver you up, take no thought of what ye shall speak, for it shall be given to you in that same hour what ye shall speak. Mas cuando os entreguéis, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. God knows that we are going to face difficult times. Dios sabe que vamos a enfrentar tiempos difíciles. But He will send His Spirit to tell us what to say. Pero va a enviar a su Espíritu para decirnos qué debemos hablar. It's interesting that when we had battles of faith in Central America, Es interesante que cuando tuvimos batallas de fe en Centroamérica, I guess it was in Ecuador this time. En Sudamérica, esta vez creo que fue en Ecuador. A friend of mine that came to that meeting from the United States, Un amigo mío que vino a esas batallas de fe de los Estados Unidos, his name is Joseph, su nombre es Joseph. used to be in the U.S. military. Él estaba antes en la milicia norteamericana. And normally in the U.S. military, if you have a conscience problem, you have rights to serve according to your conscience. Y generalmente, cuando usted tiene un asunto de conciencia en los Estados Unidos,
usted puede apelar a cierto derecho para servicio. But his officers gave him no rights. Pero en este caso sus oficiales no le otorgaron ningún derecho. He was placed in prison. Él de hecho fue colocado en prisión He was interrogated. y fue interrogado. For many, many months he suffered. Por muchos años él sufrió. One day, 2 officers came Un día 2 oficiales llegaron and they interrogated him about his beliefs. y lo interrogaron sobre sus creencias. Now, Joseph is not very educated Ahora, Joseph no es un hombre muy educado and he didn't know a lot, y no sabía mucho, but God gave him an answer. pero Dios le dio respuesta. Here he was, locked in a cell, Aquí estaba él encerrado en una cárcel and 2 men were interrogating him. y 2 hombres interrogándolo. And every time they asked him a question, Y cada vez que ellos le preguntaban algo, he said, a screen came down from heaven. él decía, como una pantalla bajaba del cielo. All he did was read the answer on the screen. Y todo lo que yo hacía era leer lo que yo veía allí They asked him escrito. another question. They asked him another Le question. hacían otra pregunta. And he read the answer on the screen. Y él volvía a leer la respuesta. Another hard question, Otra pregunta, all theological. toda teológica. He read the answer on the screen Y él leía la respuesta en la pantalla. for over an hour. De más de una hora. They kept asking him questions. Le hacían preguntas y preguntas. And he kept reading all the answers on the screen. Y él pasaba leyendo The answers on the las screen. respuestas en esa pantalla. That was the way God chose to help Joseph answer the interrogators. Y esa fue la forma que Dios escogió para ayudar a Joseph el dar respuesta a sus That interrogadores. convinced me that God has 1,000 ways to Y impress eso us. me convence que Dios tiene 1000 maneras de cómo impresionarnos. God can bring to your mind things that you have studied before. Dios puede traer a tu mente las cosas que has estudiado antes. Don't worry what you're going to say. No te preocupes de lo que vas a decir. God will show you what to say. Dios te va a mostrar qué decir. One day, Un día, after a very harsh interrogation, después de una interrogación terrible, the 2 sergeants los 2 sargentos left him sitting there and went into a room to talk. lo dejaron allí sentado al hombre y fueron a hablar a And una they were arguing habitación. among each other. Y estaban ahí peleando, discutiendo uno con otro. And he was sitting outside by the open door. Y él estaba ahí sentado afuera con la puerta abierta. And then the Holy Spirit spoke to him Y luego el Espíritu Santo le habló and said, "Do you see that payphone over there?" y le dijo, ¿usted ve ese teléfono allí? Teléfono Pago, público, un ¿no? teléfono Pago. público. Go to that telephone, Ve a ese teléfono, put a coin in, vas a colocar una monedita and call the following number. And the Holy Spirit gave him the number to call. y vas a llamar este número. Y el Espíritu Santo le dictó el número. He had no idea what number it was, Él no tenía ni idea de quién era ese número. but he put the coin in and dialed the number. Él agarró, puso la moneda y marcó el número. And the senator's office from his home state answered. Y el número al cual él había llamado era al senador de su estado. The secretary said, "This is Senator so-and-so's office. Can I help you?" Y atiende la secretaria y le dice, usted ha llamado a la oficina del senador fulano de tal, ¿en qué puedo ayudarle? He said, "I'm a soldier. I'm being held captive. I have been punished for my conscientious beliefs." Yo soy un soldado, estoy en la cárcel y estoy siendo castigado por mis I creencias. have not been given any rights or freedom of conscience. No se me ha dado ningún derecho de libertad de conciencia. The senator immediately got on the phone. Inmediatamente el senador tomó el teléfono. "What military base are you at, soldier? ¿En qué base militar te encuentras, soldado? Who's the commanding officer? ¿Quién es el comandante de esa base? Who's interrogating you?" ¿Quién te está interrogando? They wrote it down. Y ellos He escribieron said, todos los datos. "Don't worry about it, soldier. Go back and sit down." No se preocupe, vaya y siéntese. While he was sitting there, Mientras él se sentó de the vuelta, 2 sergeants were still arguing. los 2 sargentos adentro estaban todavía peleándose The phone rang. y el teléfono repica. And he heard the sergeant say, "Yes, sir." Y él escuchó al sargento, sí señor. The commanding officer said,
The senator for the state just called me. Y el comandante dice, el senador del estado acaba de llevarme And I am in big trouble y estoy en problema grandísimo because of you two sergeants. porque ustedes dos sargentos Give that man the liberty right now and send him to my office. inmediatamente lo van a enviar a este hombre a mi oficina. The two sergeants came down trembling. Los dos sargentos estaban temblando They came and let him go and said, go to the commander's office. y ellos fueron, le dieron un papelito y le dijeron, vaya a la oficina del comandante. And there he was made assistant to the commanding officer. Y allí este mismo caballero fue hecho asistente del comandante de la base. What beautiful things God did for Joseph. ¿Qué cosas tan hermosas hizo Dios por Joseph? Can he por do este the same hermano? for you? ¿Será que puede hacer lo mismo por ti? Do you think he will do the same for his people? ¿Será que él puede hacer lo mismo por su pueblo? I am convinced that God has a beautiful task for his people, Yo estoy convencido que Dios tiene una hermosa tarea para su pueblo and he will do the same thing for the people that need his care. y él hará lo mismo para aquellas personas que necesiten de su cuidado. In 1 Corinthians 10:11, En 1 de Corintios 10, versículo 11, we read, leemos. there is a problem with the screen, I can see. They're having trouble with the Parece que connection. tenemos un problema de conexión. Says, Pero now the Apostle Paul is writing to us. aquí el apóstol Pablo nos está escribiendo He's saying, all these things happened unto them, ancient Israel, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando del Israel de la antigüedad, for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world have come. y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Israel's history of rebellion is going to be repeated again today. La historia de rebelión de Israel será repetida nuevamente hoy. Israel was very rebellious. Israel era muy They rebelde. rejected their Messiah and they Ellos killed him. rechazaron al Mesías, lo asesinaron. And Jesus' death resulted in the close of probation for the leadership of Israel. Y la muerte de Jesús selló así el cierre del periodo de gracia para los líderes de Israel. Before he died, Jesus says, you belong to your father, the devil. Antes de morir, Él les dijo, vosotros pertenecéis a tu padre el diablo. John 8:44. En Juan 8:44. Then he told them in Matthew 23:38. Y luego les dijo en Mateo 23:28. 38. Your house is left unto you desolate. Tu casa esté dejado desierta. They were the people of God, Eran el pueblo de Dios. but there was a limit of time given to them. Pero había un tiempo límite dado a Now let's ellos. look at it. Ahora vamos a verlo. When Jesus started his ministry, Cuando Jesús comenzó su ministerio, there were 7 years left to the había house of Israel. 7 años que quedaban para la casa de Israel. He was working in the last 7 years of probation for the house of Israel. Y estaba trabajando en los últimos 7 años que quedaban para el cierre del periodo de gracia For de la 3.5 casa de Israel. years, Jesus worked. Por 3 años y medio Jesús obró. The leaders were given plenty of evidence that Jesus was the Messiah. Y a los líderes se les dio evidencia abundante que Jesús era el Mesías. But their pride caused them to reject the Messiah. Pero su orgullo causó a que ellos rechazaran al Mesías. At 3.5 years, A los 3 años y medio, halfway through that week, a la mitad de esa semana, the leadership of Israel lost their time of probation and it was closed for them. el liderazgo de Israel perdió, o sea, se cerró su periodo de gracia. Individually, like Nicodemus, they could be saved. Individualmente, como hizo Nicodemos, ellos podían salvarse. And the house of Israel in general had another 3.5 years left. Y en general, la casa de Israel obtuvo 3 años y medio más. 7 years. 7 años. 3.5 years for the leadership, 3 años y medio para el liderazgo, 3.5 years for the rest of the nation. 3 años y medio para el resto de la nación. And then probation was closed, Y luego el periodo de gracia se cierra. and Israel was rejected as the people of God. Y entonces Israel fue rechazado como pueblo de Dios. There's an urgent message for God's people today. Hay un mensaje urgente para el pueblo de Dios. Like in Jesus' time, it's the same message. Como en los tiempos de Jesús, es el mismo mensaje. The lost
sheep of Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. God's remnant people. El pueblo remanente de Dios. God has people and children in all of the churches. Dios tiene su pueblo y tiene hijos en todas las denominaciones. Maybe he has more children in a Catholic church than any other Christian church. Quizás tenga más hijos en la iglesia católica que en cualquier otra iglesia cristiana. Because there is nearly a billion Catholics. Porque hay casi 1 billón de católicos. Or in Spanish we would Y say 1,000 millones. 1,000 millones. 1,000 millones. But among the evangelical churches, Pero dentro de las iglesias evangélicas among other Protestant churches, y otras iglesias protestantes, God has his children. Dios tiene sus hijos. But there is a people today that Pero- claim to be the remnant people of God. Hay un pueblo hoy que está orando para ser ese pueblo remanente de They Dios. claim. Ellos dicen ser To be ese that people. pueblo. Why? ¿Por qué? Because they keep the commandments of God Porque guardan los mandamientos de Dios, and have the faith of Jesus, tienen la fe de Jesús, testimony of Jesus, tienen el testimonio de Jesús, Revelation 12:17, de acuerdo a Apocalipsis 12, and the testimony 17. of Jesus is the spirit of prophecy, Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, Revelation 19:10, de acuerdo a Apocalipsis 19, 10. and they have the three angels' messages of Revelation 14. Y tienen los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14. But there's a limit to Pero- what God will tolerate from God's remnant people. Hay un límite en cuanto a lo que Dios va a tolerar del pueblo remanente. As I presented months ago, Y así como presenté hace meses atrás, I believe we are living in the last few years of Earth's history, yo creo que estamos viviendo en los últimos años de la historia de este that we tiempo. have less than 7 Que- years left. Tenemos 7 años. Less than 7 years. Tenemos menos de 7 años. I also believe Yo también creo that when the world church que cuando la Iglesia Mundial took a decision in 2015 tomó la decisión en el año 2015 to reject the imminent coming of Jesus, de rechazar la venida inminente de Jesús, those people that accepted that vote aquellas personas quienes aceptaron ese voto are no longer true Adventists. ya no son realmente verdaderos adventistas. I also believe También creo that in 2015, que en el año 2015, when we took a vote rejecting the spirit of prophecy as a continuing source of inspired truth, cuando nosotros rechazamos al espíritu de profecía como una fuente reveladora de verdad continua, we cease to become the remnant people of God. cesamos ser el pueblo remanente de Dios. Because the remnant people of God have the spirit of prophecy. Porque el pueblo remanente de Dios tiene el espíritu de profecía. Now, I'm not talking about every individual, Ahora, no estoy hablando de todo individuo, because I have not rejected it. porque yo no lo he rechazado. And there's thousands across the world that have not rejected Y it. hay miles en el mundo quienes tampoco lo han hecho. But the majority, Pero la mayoría, corporately, a nivel corporativo, have rejected. lo han rechazado. Our time of probation is almost up. Nuestro tiempo de gracia está casi agotándose. The probation begins first with the leadership like it did in Jesus' time. Y este periodo de gracia comienza primero con el liderazgo, tal como ocurrió en los tiempos de Jesús. It's only a period of 7 years. Es solamente un periodo de 7 años. 3.5 years later, and judgment is passed upon leadership. 3 años y medio y el juicio se pasa sobre los líderes. 3.5 years later, at the end of 7 years, the time of probation closes for the people of God. 3 años y medio después, el periodo de gracia cierra para el pueblo de Dios. The Sunday law will be the evidence of whose side you are on. Y la ley dominical va a ser esa evidencia que mostrará de qué lado estás. What side are you on? Ahora, ¿de qué lado estás? Do you belong to the remnant people of God? ¿Perteneces al pueblo remanente de Dios? Do you really keep the 10 commandments? ¿Realmente guardas los 10 mandamientos? Or is Sabbath just another day like any other day? ¿O será que el sábado es un día como otro día? Do you really believe in the spirit of prophecy? ¿Será que realmente creen en el espíritu de profecía? Or is it something that you don't want to talk about and you don't want to read anymore? ¿O es algo de lo cual ya no quieres hablar o ya no quieres leer? The imminent coming of Jesus El retorno inminente de Jesús is what makes an Adventist an Adventist. es lo que hace un adventista ser adventista. Years ago, when I was in Ecuador,
Hace años atrás, cuando estaba en Ecuador, I participated in a interdenominational Christian media event. yo participé en un evento cristiano que era interdenominacional de medios de comunicación. Most all those that attended were surprised that I was Seventh-day Adventist. Y de hecho, la mayoría estaba sorprendido de que yo era adventista They del said, séptimo día. most Seventh-day Adventists don't even mix with evangelicals. No, pero si los adventistas ni siquiera se juntan con los evangélicos. You're a Seventh-day Adventist minister and you're a Christian like we are. Y usted es un pastor adventista, pero es un cristiano como nosotros. Most Adventists we don't even consider to be Christians because they don't act like it. Y nosotros no consideramos a los adventistas cristianos porque ni siquiera parecen cristianos. But one thing we admire about Seventh-day Adventists, Pero hay algo que nosotros admiramos sobre los adventistas del I séptimo was día. playing ping pong with one of the guys. Y yo estaba de hecho jugando ping-pong con uno de los hermanos que During estaba a allí break time we had. durante un tiempo de descanso que What teníamos. I like about Seventh-day Adventists, he said, ping Y pong, él ping pong, decía, mientras jugábamos ping-pong, lo que me gusta de los adventistas del séptimo día is that you believe in the imminent coming of Jesus Christ. You love the coming of Jesus. es que usted cree en el regreso inminente de Jesús, usted ama la venida de Jesús. I wish I loved Jesus coming as much as you do. Y yo quisiera amar la venida de Jesús tanto como ustedes lo hacen. Not anymore. Pero ya esto no es más. We do not love Jesus coming. No amamos la venida de Jesús. We have pushed it off into the future. La hemos puesto en el futuro. We are not real Seventh-day Adventists anymore. No somos verdaderos adventistas Because realmente. real Seventh-day Adventists Porque los verdaderos adventistas believe that we Creen- should prepare the world for Jesus' imminent coming right away. creen que debemos preparar el mundo para el retorno inminente de Jesús. Most of our leadership have rejected the imminent coming of Jesus. La mayoría de nuestro liderazgo ha rechazado ese regreso inminente de Jesús And we no longer preach the three angels' y messages. ya no predicamos los 3 mensajes angélicos. We have rejected the spirit of prophecy Hemos rechazado el espíritu de profecía as a continuing source of inspired truth. como una fuente continua de verdad inspirada. Most have rejected the sanctuary message where Jesus entered the most holy place in 1844. Muchos han rechazado el mensaje del santuario donde Jesús entra en el lugar santísimo en 1844. Therefore, they reject the process that Jesus is doing to prepare his people and cleanse them from all sin. Por tanto, rechazan también ese proceso que Jesús está haciendo para limpiar a su pueblo de pecado. If there's going to be a sealing, Y va a haber un sellamiento if his bride is going to be without spot or wrinkle, porque esa esposa no va a tener arruga ni mancha. there has to be a preparation process. Tiene que haber una preparación. Let's read from last day events. Vamos a leer de eventos finales. The time of God's destructive judgments is a time of mercy for those who had no opportunity to learn the truth. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Tenderly will he look upon them, will the Lord look upon them. His heart is of mercy is touched and his hand is stretched out to save. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar. While the door is closed to those who would not enter. Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Large numbers will be admitted who in these last days hear the truth for the first time. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. God's people will have the door closed for them before those that have never heard. El pueblo de Dios va a tener la puerta cerrada antes que aquellos que nunca antes han escuchado la verdad. And from Christian experience and teachings, Vamos entonces también a leer de vida y enseñanzas. now is the time to prepare. The seal of God will never be placed upon the forehead of an impure man or woman. Ahora es el tiempo para prepararnos. El sello de Dios jamás será colocado en la frente de un hombre o una mujer impura. It will never be placed upon the forehead of an ambition, world-loving man or woman. Jamás será colocado en la frente de un hombre o una mujer ambicioso o amante del mundo. It will never be placed upon the forehead of men and women of false tongues or deceitful hearts. Jamás será colocado en la frente de hombres y mujeres de lengua falsa o corazón engañoso. All who receive the seal must be without spot before God.
todos los que reciben el sello deben ser inmáculos delante de Dios. If you don't have a process of preparation, how can you receive the seal of God if you're still loving the world? Y si no tienes ese tiempo de preparación, ¿cómo vas a recibir el sello de Dios? How Si can you aún be amas sealed el mundo, ¿cómo puedes ser if you sellado reject truth? si rechazas a la verdad? Lack of a sense of urgency? Si hay una falta de ese sentido de urgencia, In our churches, we find that y en nuestras iglesias hallamos esto. an increase in worldliness, Hay un aumento de mundanalidad, a severe reduction in funds that are budgeted for evangelism, hay una reducción severa en el presupuesto de los fondos alocados para el evangelismo. generic and secular sermons. Hay sermones genéricos y seculares. There's an increase in immorality in the church, Hay un aumento de inmoralidad dentro de la iglesia. pornography, pedophilia, Pornografía, pedofilia, lack of discipline for immorality among church members, falta de disciplina de acuerdo a la inmoralidad de los miembros. in other words, a church member commits immorality and nothing happens. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que un miembro de iglesia comete un acto que es inmoral y no recibe disciplina. A lack of sense of reverence and sacredness in church services. Un sentido de falta de reverencia y de respeto por lo sacro durante los servicios. There's an increase of stealing, tithes, and offerings. Hay un aumento de robo de diezmo y ofrendas. Basically, we are saying, our pastors and leadership is saying, we have no king but Caesar. Y básicamente nuestros pastores y líderes están diciendo, no tenemos rey sino César. Today we would say, we have no king but Rome. Y hoy día diremos, no tenemos rey sino Roma. Whenever Rome snaps her fingers, Adventist leadership Y salute. cada vez que Roma chispa los dedos, ahí están los adventistas saludando. My question, Mi pregunta es, is probation closing for the Seventh-day Adventist Church? ¿será que el periodo de gracia se está cerrando para la iglesia Will her day adventista? close very soon? ¿Será que su tiempo se cerrará pronto? How soon? ¿Cuán pronto? The message will no longer go to the church. El mensaje ya no irá a la iglesia. The message will go to the Samaritans and the Gentiles. El mensaje irá a los samaritanos y a los gentiles. Who are the Samaritans? ¿Quiénes son los samaritanos? Our evangelical brothers and sisters. Nuestros hermanos evangélicos. They're related to us, Quienes están unidos a nosotros, están They are ligados a cousins. nosotros, son nuestros primos, but a different family. pero de familia diferente. Our Catholic brothers and sisters. Nuestros hermanos y hermanas católicos. They're also Christian, Ellos también son cristianos, but they belong to a different family. pero pertenecen a otra familia. The message will go to them. El mensaje irá a ellos. The message will no longer go to the remnant people. Pero ya el mensaje ya no irá al pueblo remanente de Dios. The last week of the 70-week prophecy La última semana de esas 70 semanas, de esa profecía de las 70 semanas, Jesus worked for his people, Jesús trabajó por su pueblo. but they rejected the Pero- Messiah. Ellos rechazaron el Mesías, They killed Stephen, ellos mataron a Esteban and his blood was upon them and their children. y su sangre está sobre ellos y sobre sus hijos. Probation is soon to close for God's remnant people. El periodo de gracia está por cerrar para el pueblo remanente de Dios. I will not discuss dates No voy a discutir sobre fechas because only God knows those exact dates. porque Dios solamente sabe eso. But we are coming to the last months of probation for God's people. Pero estamos acercando a los últimos meses donde va a estar abierta la gracia para el pueblo First, de Dios. the leadership, Primero el liderazgo and then the church members. y luego los miembros de And iglesia. then it will close for God's people in Y general. luego en general cerrará para el And pueblo the de message Dios. will then go Y el mensaje irá to, después to other Christians that have never heard. a otros cristianos quienes nunca han escuchado antes. What side are you on? ¿De qué lado estás? Are you allowing God to prepare your heart, ¿Estás permitiéndole a Dios que prepare tus to corazones cleanse it from all unrighteousness, para limpiarlo de toda injusticia, all worldliness, de toda mundanalidad, all sin, de todo pecado, to take out our heart of stone and put in a heart of flesh, de quitar de nosotros ese corazón de piedra y darnos un corazón de sangre,
I believe the clock started ticking in 2015 Yo creo que el reloj comenzó a sonar en el 2015, when God's people corporately, officially made some decisions that changed what we believed. cuando el pueblo de Dios corporativamente, oficialmente, cambió ciertas cosas de nuestras creencias. When Rome stepped into the sacred halls of U.S. Congress Cuando Roma puso su pie en el salón sagrado de los Estados Unidos and they took control, y tomó control, the clock started ticking. allí el reloj empezó a sonar. Hey, I wonder, do you think Rome knows anything about time? Ahora yo me pregunto, ¿será que Roma sabe algo sobre tiempo? Do you think the Pope understands time? ¿Usted cree que el Papa entiende sobre tiempo? He understands more about time than you do or I do. Él entiende más de eso que usted y yo. While Adventists are sleeping, the Pope is counting time. Mientras que los adventistas están durmiendo, el Papa está contando el tiempo. Look at this. Mire esto. Okay. This is the beginning of this is the address that the Pope Francis had on March 8th of 2019 for the world leaders, religious and business. Este era el inicio de una comunicación que tenía el Papa, que la hizo el 8 de marzo del 2019, y esta estaba dirigida a los participantes de una conferencia sobre a los líderes religiosos y líderes globales. 3.5 years later, after he entered Congress. 3 años después que él estuvo en el Congreso. Let's see if he knows that. Vamos a ver si él sabe esto. Further down in the document, Porque más adelante en el documento, the Pope said, el Papa dice, "Dear brothers and sisters, today, after 3.5 years since the adoption of Sustainable Development Goals, we must be even more acutely aware of the importance of accelerating our actions." queridos hermanos y hermanas, hoy se está citando al Papa Francisco, ¿verdad? Sí. Después de 3 años y medio desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, hemos visto aún más agudamente la importancia de acelerar y adaptar nuestras acciones en respuesta, respondiendo adecuadamente tanto al clamor de la tierra como al clamor del pobre. So the Pope knows when 3.5 years is up. Así que el Papa sabe cuándo pasan 3 años y medio. I saw a video where he said 3.5 years has passed and we still haven't accomplished our goals. Yo vi un video donde él decía, han pasado 3 años y medio y todavía no hemos alcanzado nuestros objetivos. Adventists, do they know that? No, they don't know. They're sleeping. ¿Será que los adventistas saben esto? No, ellos están durmiendo. Are you sleeping? ¿Estás durmiendo? Are you aware that time is almost up? ¿Estás consciente de que el tiempo ya casi se ha acabado? In 2019, in spring of 2019, it was already 3.5 years. En la primavera del año 2019 ya habían pasado 3 años. 3.5. 3 años y medio. From what? ¿De 3 años y medio de qué? From entering the Congress and speaking to the United Nations. Una vez que el Papa fue al Congreso y le habla también a las Naciones Unidas. There's a time coming very soon. Así que el tiempo se está aproximando. Revelation 17:11-14. Apocalipsis 17 del 11 al 14. There is a beast power that will rise in power across the planet. Hay un poder, una bestia que se levantará para dominio global. The same beast power that ruled in the Middle Ages. Ese mismo poder que lideró durante la Edad Media. And there are 10 kings that will receive power. Y hay 10 reyes quienes recibirán poder. And they will give their power to the beast and they will fight the lamb. Y ellos van a darle poder a la bestia. And verse 14 says, "These shall make war with the lamb, and the lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful." Y el versículo 14 nos dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Are you called? ¿Será que ha sido llamado? Jesus said, "Many are called and few are chosen." Jesús ha dicho, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. You are called. Ha sido llamado. God is calling you today. Y eso te está llamando hoy. Total commitment
to the cause of Christ. a un compromiso total a la causa de Cristo. But few are chosen Pero hay pocos escogidos because few accept the call. porque hay pocos quienes aceptan el And who are llamado. chosen? ¿Y quiénes son los elegidos? Those that are faithful. Aquellos quienes son fieles. Are you willing to accept the call? ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado? In 1 Peter 2:9 it says, you are a chosen generation. En 1 de Pedro 2:9 dice, ustedes son una generación escogida. And we are to show forth the praises of him who called us out of darkness into his Y marvelous light. tenemos que mostrar las bondades de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Behold, I stand at the door and knock, said Jesus. Mirad, estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. And if you will open the door, Y si usted abre la I puerta, will come in Él va a entrar and I will have supper with you y Él va a cenar contigo and you with me. y usted conmigo. And to him that overcomes, Y aquel a quien vence, I will grant to sit with me on mine throne, even as I overcame. Él se sentará conmigo en el trono, así como yo vencí. And I sat with my Father on his throne. Y me senté en el trono de mi Padre con mi Padre. That's the invitation. Esa es la invitación. You are called. Tú eres llamado. Do you choose to accept? ¿Será que has escogido aceptar? Not the majority, No la mayoría, a small group. es un grupo pequeño. Are you willing to be part of that small group? ¿Estás dispuesto a ser parte de ese grupo pequeño? That's what it takes. Eso es lo que es necesario. Everything you have. Eso requiere todo lo que tienes. Let us give our heart to God now Así que démosle nuestro corazón a Dios ahora, as we move into the last days, mientras nos acercamos a los últimos the greatest días. days Los días más grandes of Earth's history. de la historia de la tierra. Amen. Amén.